Welcome to HealthPoint's Operating Room Cleaning Protocol Training course. Today, you'll walk through a checklist of things to do, see a demonstration, and learn some best practices. Enjoy. Los tres objetivos del entrenamiento son repasar la lista de verificación, observar las demostraciones de cada área, repasar las mejores prácticas. Gorros, zapatos y uniforme. ¿Quién va a interpretar, Sergio o Juan? Sergio. Sí, me llamo Juan. So, basically, what you said that we have to always come in fully gowned when we first come in, from the top to the bottom. Instead of scrubs, we can also wear the full bunny suits. You gave us an option on both, and we went with this route instead. Usualmente antes de entrar aquí y ponernos los guantes nos debemos de lavar las manos. Before coming in here and putting on the gloves, we should wash our hands first and then put the gloves on. Lo que usamos pues es un desinfectante. Yo siempre uso el Virex, el 256, pero aquí ellos usan este, que se llama Bacay Eco. So there's two different options. The Virex is what Maria normally uses, but this is what they supply here, which is another neutral disinfectant. What brand is it, sir? This is Diversity? Echo. Echo? Bacay is the actual brand. Yeah, I've seen So that this is much. another option in lieu of the Virex. That's what I think we've got. We'll be using. Se diluye un galón por media onza. Por ejemplo, la copita es de 1 onza, pero la copita es de 2 onzas. Okay. So this dilutes at 2 ounces per gallon, right? And this dilutes at, what did you say, half an ounce? Media onza? Los dos son media onza por galón. Oh, este no se usa, dice que se usaban 2 galones, 2 onzas por galón. No, es media onza por galón. Okay, I stand corrected. She said this is also half an ounce per gallon, and this is also half an ounce per gallon. Solo que trae 2 onzas, la medidor, y esa es de 1 onza. It just measures differently. That measures up to an ounce, but we still only use half an ounce. And this measures to 2 ounces, but we only still use half an ounce. Depende del químico que uses. Yo aquí hice 3 galones y lo que le eché fue 1.5 onzas. So she has 3 gallons here, ounce and a half, for the amount of water she has in there. Ok, lo primero que hacemos en cuanto entramos es sacar la basura. Las muchachas ya limpiaron, pero sacamos basura y sacamos el linen sucio. Okay. Very first thing she does when she walks in is she takes out the trash and the dirty linens. Sí, siempre lo podemos sacar, lo podemos dejar fuera del cuarto, no importa, y ya empezamos a limpiar. She normally just leaves it outside of the room, the trash and the dirty linens, and then she gets started on the room. Primero miramos si hay como huesitos o sangre en el piso. Si eso hay, agarramos por ejemplo las caries wipes que hay en todos lados, en todos los cuartos de cirugía, y los levantamos con ellos. So if there's any bone fragments or any type of tissue that's on the ground, including blood spots, she normally will start with the cavi wipes and just try to clean them off, just to pick them up. Not necessarily use the cavi wipe, right, because the alcohol will damage the floor, but you just use it to pick up the... Sí, no lo vamos a rayar. Yeah, she uses it to pick it up. Agarrarlo. Y eso lo echamos en las bolsitas rojas, que también en todos los cuartos hay, y eso los podemos poner afuera, pero al final lo dejamos en el cuarto de... Yeah, and she puts that into the red bags, the bio bags. Any of the bone fragments or Yes. tissue? Yes, correct. Aquí está. She uses the little bio bags, those red ones right there. Sí. Okay. Cuando sacamos las bolsas de basura y las bolsas de linen, solamente las vamos a sacar, no las ponemos hasta que ya trapeemos. Okay, repeat that again. Okay. Que cuando sacamos basura y la bolsa de linen, no las vamos a poner las nuevas hasta que ya vayamos a trapear para poder desinfectar. Okay.
She's not going to put the bags, the new bags on, the new liners on yet, until she's ready to mop the floor. She's gonna make sure that she's sanitized the entire unit. Lo primero que hacemos es barrer. She's holding. Sergio ya sabe, pero viene a mirar. Ok. Lo primero que hacemos es barrer la parte del medio y lo hacemos así para al mismo tiempo si hay cabello o hay lo que sea, no irlo dejando atrás. Vamos a ver que yo voy a barrer. So you're doing this dry, seco? Sí, seco porque estoy barriendo. Okay, so right now she's technically sweeping. She's, this is her way of using it as a dust mop, yeah, dry mop, yeah. She's doing this to pick up any hairs, any type of lint, anything that she sees Porque cuando dust. está sucio vas a encontrar cabello, vas a encontrar muchas cosas, pero ya quité la sangre y ya quité si había o huesitos, entonces prácticamente nada más es como la basura. So right now it's just she's already taken care of the bio, which is the bone fragments, any blood, any of that's been removed from the floor already. This is just to get the dry stuff that might be on the surface. Si hago esto en áreas así como largas, puedo dejar algo, entonces siempre trato de hacerlo como cortitos para no... You see how she goes in small little sweeps as opposed to wide sweeps? And that's because she says she can risk leaving Sí, things ya behind. me voy, digamos, ya que terminé de barrer la parte de dentro, la voy a dejar, pero la puedo dejar afuera porque afuera está todo sucio. Para eso está como un pequeño refrigerador y al final voy a... So that area has not been Cleaned cleaned yet, yet. so she can go ahead and leave. Things out there. Yeah. Pero lo que es más importante es mover esta cama, porque abajo siempre a veces hay fluidos, hay basura, hay cabello, hay toallas, entonces siempre la vamos a desvaquear, moverla un poco, pero al primero la subo, porque siempre están bajitas, la subo para al mismo tiempo poder desinfectarla de aquí. So she always raises the table bed all the way up to the top so she can go ahead and sterilize the base, fully extended. And then she'll move it to get underneath there again. So she's gonna do the same process before, just to make sure she didn't miss any linens or hair. And then she takes it outside, and then she dumps it. You want to see how to do this real quick? No, you got it, okay. Sí. Ok, ya que barrí la área de medio, yo voy a mover esto para enfrente. Pero solamente un poquito, porque si muevo todas, hay personas que mueven hasta acá, pero luego al devolverlas ya no las dejan exactamente igual y es donde agarramos con Okay. So one of the areas that we try to avoid complaints of not putting everything back in the exact same spot that we found it. Obviously, if we move everything to the middle and then we forget where everything was supposed to go, this way she prevents that because all she's doing is moving it far enough away to where she can still remember exactly where it's supposed to be repositioned. Beautiful lesson there. Yes. Ok, ya que movemos todo un poco hacia enfrente, eso me va a dar espacio a mí para poder meterme a barrer. Now she has the adequate space she needs to go ahead and also sweep again. Siempre vamos a barrer que el plasma vaya para acá, porque si yo hago esto, ¿sí me entiendes? Es como estoy al mismo tiempo pisando la basura, entonces si el plasma va enfrente de nosotros, me va a dejar saber que no estoy dejando nada. So the reason she does it this way as opposed to the other way that she did it is this way she's collecting everything as opposed to stepping in it. Y así le doy la vuelta a toda la parte de atrás. So she goes around the entire perimeter of the room. Siempre empiezo a hacerlo agarro la puerta de base, siempre empiezo de aquí porque yo sé que voy a terminar hacia la misma puerta. Okay. So she always goes counterclockwise because she'll know she'll always end up at the door. Okay. Ya que terminé de barrer esta, siempre tengo aquí como donde va lo sucio y lo rico de lo sucio. And she's got a bucket down here for all her soil already used. Microfiber flat tops. Voy a empezar a desinfectar las paredes. Ya que barremos, ya nos aseguramos que no hay nada absolutamente en el piso como cabello o basura. Entonces ya podemos, si te fijas, movimos todo hacia enfrente para tener acceso a las paredes y al techo.
guantes para barrer, pero yo me tengo que poner guantes para empezar a desinfectar. So she's changing her gloves because she used one set of gloves for the sweeping. Now she's gonna put on a new set of gloves to do actually the walls to start from there. El agua está, si te fijas, ya está el químico, todo lo que entra aquí es nada más entrar una vez. No puedo lavar techo y volver a meter la aquí nada más. So there, once these go in, you cannot put any dirty items in here. This is just only clean microfiber. She usually puts in 5. Is that what you normally do, or you Lo do que more? necesites, puedes usar. Okay, as many as you Si need. puedes usar uno por, depende. A mí me gusta dejarlo no tan seco, porque si lo dejo húmedo avanzo más. Okay. So she's trying not to leave it super dry, but also not extremely soaked. You know, you gotta just kind of get a feel for how that works. Because she doesn't want to have to leave extremely wet walls. Siempre nos vamos a asegurar que esta esté más grande que el frame de aquí, porque si hay unos más chicos podemos raspar, dañar las paredes. Always have to make sure that the flat mops overhang around the entire mop head itself, because you risk scratching the walls if you don't have that. Siempre que voy a limpiar un cuarto, a desinfectar un cuarto, me gusta hacerlo con la puerta cerrada para asegurarme también de estar adentro, ¿sí me entiendes? Best practice is always have the door closed so you can make sure you don't miss anything out. Sí, empezamos primero por las... Javier siempre hace eso porque está más alto. Ok, siempre vamos... Es bien difícil hacer esto un poco. Ok, siempre te vas como por sección, lo puedes hacer así. Y luego así. Y luego así. Tienes que hacerlo por partes para que puedas agarrar la asa. You have to do it in parts to make sure you're dealing with a moist. Sí. Yeah. A veces es más difícil lo que es el techo porque tenemos que meternos conforme dejamos en la línea. ¿Por qué? Pues como dejamos la línea, no podía pasar de allá hasta acá, entonces tengo que rodear y el techo es un poquito más She says it's a tardado. little, the ceiling is a little more difficult because you're having to negotiate around the equipment that you moved out. So it just requires a little bit more time and more detail for that reason. Sí, siempre es más difícil el techo. She said normally it's nice to have a taller person do this. Yeah, I was just thinking, you three would be great at this. Para Brian, Here's the job the three of you were born to do. I'm doing my arms. para Brian can be easy porque está. ¿Se fijas? Mhm. O sea, sí. So it's getting too dry now, right? Sí, That's ya like cuando mucho. está seco, y eso que le dejé suficiente agua, pero es que se seca mucho. That's what happens when you're dealing with something that's extremely dry. So now she's going to go ahead and dispose of that one. And that pail, Well, you can't just redip it. that pail can't come inside? No, it's soil. En el- No importa, porque hace cuenta que sí, ahorita es porque se los estoy enseñando, ¿sí me entiendes? Pero a fuerzas tenemos que pegarlo, esto, tenemos que pegarlo con la mano. Ya pegado, ya no lo vamos a estar toquito. So for the purposes of what she's training us on, she has been touching that side, but you don't normally. Once she's removing it, so now, you know, she grabs it, but she doesn't grab the side that's been rubbed on the. Y asegurarse que todo lo que, este está desinfectado antes de entrar. And of course, all the equipment has to be disinfected before you even bring it in the room. Este es la bamba, es otro químico, pero porque las muchachas andan usando el Virex, pero por lo regular yo siempre cargo uno que dice Virex también, para si yo no quiero meter, por ejemplo, el trapo, el plasma, ya al agua, porque no lo puedo meter, lo único que hago, el sprayo Virex, lo dejo bien húmedo y con eso puedo seguir haciendo. ¿Sí me entiendes? Sorry. Yep. So what she does is she also normally carries, when she's doing it, normally she has another bottle of Virex. So what she does is she just sprays it with Virex on a regular basis just to make sure it stays
contaminated, yeah. And wet, yeah, because that moisture, it's gotta stay moisture, that's where it got stuck over there when it started getting a little bit too dry. Las paredes son un poco más fáciles. Haz de cuenta que si tardas unos 15 minutos en desinfectar el techo, vamos a empezar con las paredes. Las paredes es un poco más rápido. Siempre empiezo igual, de la puerta. Y voy So she's fast forwarding to the walls now, okay? ¿Vale? No, so de que ya estás, que vamos a subir, que ya terminaste el piso, el techo, y nomás haciendo las paredes. Igual, ya cuando sabes manejar esto, porque si te equivocas, si te lo enchuegas mucho, pues ya puedes marcar las Yeah. esquinas. You gotta be very careful that you try to go as flat as you can and not attack the walls with the corners, because that's how you tend to start scratching the ceiling. Igual tener cuidado con relojes, con todo lo que se da, porque ha habido veces que Be very careful with thermostats, with clocks on the wall as you're doing this, as you're moving through here, not to hit any of those things. Muy frecuentemente vamos a encontrar en esta parte de aquí, vamos a encontrar manchas de sangre y orina, entonces prácticamente tenemos que ir haciendo las cosas, pero ir mirando donde vamos limpiando por si se nos pasa una mancha. Yeah, and also, you gotta double check the lower portion of this, because inevitably that's where you're gonna find more of the blood, more of the bile. Whatever. Yeah. Si te fijas, entre más húmedo esté este plano, está más, avanzas más. Yeah, you can get a lot farther with it if it's sufficiently wet. and Muchos moist. lo hacen de arriba hacia abajo, yo me hallo un poquito más haciéndolo así. There's different techniques you can use for this. Obviously, everybody develops their own. She was just explaining that some have a different technique, but ultimately the purpose is the same. You have to make sure that you sufficiently cover and disinfect the entire wall. Si, es, Whole pan too. si este ya está muy seco y no quiero agarrar otro, yo solamente agarro el Pyrex, lo empapo bien y le puedo dar otra. So she said, yeah, so if she wanted to use that one again, because it's still, she still could, he would just moisten it more by spraying it. But not redub it. So that spray bottle's a premix, But no, But you don't want to redub it. right? no, So nothing gets dipped in there. go ahead. The spray bottle, Or if you redub it, you contaminate it, right? Sergio, the spray bottle in there is a premix that you can, Yes, normally she uses Virex for that. She's got a different mix right now that she's using. Sí, siempre es puro Pyrex o bien el eco si yo estoy usando este. And what is that right now, María? ¿Qué es lo que estás usando? Yo estoy usando, Esto es también el Bamba. Este No, estoy usando ya lo este. usaste ahorita también. No, el Bamba no lo he tocado. Okay, no, el she- Bamba es un ejemplo de cómo... Yeah, she was using this bottle. This is not something she would ever use in here, the chemical, but she would use it as an example that a lot of times, most of the time, she actually has a bottle of either this or this in Gotcha. here, pre-mixed, so she could use it, so it doesn't have. so the pre-disinfecting of the equipment, be it that, is that simply pull it out of the closet, spray a little microfiber, wiping the handles down? Well, she's gonna get to the equipment. No, the equipment that she's using. She said that everything you bring in here, Como tú limpias tu. Yeah, she said that she will disinfect. El trapeador y todo lo que usas, ¿a dónde lo limpias antes de empezar? todo esto que ellos están aquí en el hospital, por lo regular... ¿Tú lo limpias cada día antes de empezar o no? ¿O este? Sí. Sí, la muchacha siempre antes de empezar tenemos que desinfectarlo con el mismo Pyrex o el químico eco, lo tenemos que desinfectar, darle una pasada para saber qué... ¿Afuera o adentro? No, afuera. Afuera. So yes, so to answer your question, yes, she will use a microfiber and she will just basically just lather the whole thing up, just spray it and then wipe it completely down before it even comes in the room. already. Igual cuando voy a echarle el químico aquí, también tengo que Same with the bucket, she does the exact, everything that comes in here, she's gonna go ahead and spray it down with Virex and wipe it down real well I can with a clean guarantee you Hector and Vanessa. microfiber. And obviously, Butcher. nothing leaves, none of the equipment you bring in here ever leaves. You guys won't take these other accounts. And I'm sure It's you all behind the red line and stays stays here behind the red line. permanently. Por eso movemos todo para el frente, para que nos dé acceso a entrar a todos los lugares. Yeah, and all she's repeating is what she said earlier, that's why she moves everything, not completely away from the wall, but enough room to give her space to be able to clean the walls effectively. You don't wipe down stuff like this on the wall? Sí, pueden hacer eso, pueden la puerta también, todo lo que va, lo único que no le hacemos, que no desinfectamos esto, pero todo, esos papeles también, igual este aluminio también, a veces a mí me gusta hacerlo con
con el trapo para que no le quede mucho químico, pero igual, o sea, eso se puede hacer así. She's doing it right now for the visual effect, but generally she prefers to do that and the posters with an actual microfiber cloth and just wipe them down herself. Yeah, because it gives her more control than what she's doing there, so she doesn't damage anything. Y a veces le queda mucha marca a eso, entonces me gusta dar mejor con el bien exprimido con el trapo. And also because she doesn't want to leave stains and lines Can in the street. I ask one thing? Our guy, his biggest pet peeve is that and it getting streaked. What is the best process? Literally using that and that chemical on the stainless steel? Yeah, all you do is you make sure that you rinse it out. Sí, ahorita que usamos esto es cuando... Bring it out real well. Okay. Haz de cuenta que yo empecé de ahí, estoy limpiando las paredes todas y al llegar a esta área, yo igual voy a pasarlo con este. So she's still going to use that all the way down. So to my knowledge, there isn't a stainless steel product that is considered. OR room safe? Single class, I'm guessing. And you do not want to use stainless steel, because what it does is people bring in, or if you do, they're gonna be treated rags. Don't bring a spray, because they'll come and spray that. The next morning, somebody will slip and fall. It turns into a nice Automatic. Y al mismo tiempo le voy dando a la pared. Al final a mí me gusta salir a la puerta. Haz de cuenta que si empiezo en la pared, yo al último termino con la puerta. As far as the last thing she does. Este es el que usamos en los cuartos de cirugía para los partes altos. Este lo puedes mirar como se ve gana. Entonces, yo cuando yo limpio las paredes, esto no suelta polvo, no te avienta polvo, así como te lo agarra, te pega. Pero si lo hacemos seguido, nunca va a haber polvo, pero yo le doy la pasada. She uses this one specifically to gather any type of possible dust or lint. O le puedo dar a estas partes de aquí. Le puedo dar a los relojes también. Todas las partes altas. Eso lo haces después que ya limpias el piso, porque si hay polvo que no caiga el piso. No, el piso todavía no lo ha. Es que no hay polvo. Si tú lo haces todos los días, nunca va a haber polvo nada más porque ya es un requerimiento de darle a las partes. Yeah, she says, and this is what gathers all the dust anyway, so there should be no dust hitting the ground. And she hasn't done this area yet because she's only done the walls and the ceiling, so this is an area. Yep. Like that first and then. Yep. Muchas veces lo hacen 2 veces a la semana porque de día a día no se junta polvo. Entonces, si lo haces 2 veces a la semana, puedes barrer primero, pero antes de desinfectar el techo y las paredes, puedes limpiarlo alto porque no lo estás haciendo todos los días. Si lo haces todos los días, no es necesario. Pues no hay polvo, es nada más como una pasada. She said that, yeah, if you do it, you can do it multiple times a week, there should be no accumulation of dust at all, but it has to be done. Does she not wet mop this or wipe it down with that or just dry? Todavía vas a limpiar los aparatos, las luces, ¿verdad? Sí, todo, estoy nada más quitando las Yeah, she's just taking the partes. dust out. Okay. And how often does that thing have to be changed out? After this clean, it's Yes. done? Eso lo sacas, ya después de que lo usas hoy, ya lo sacas. Sí, este se lava. Okay. Disposable? After this, she'll take it off, yeah. Esto es And como- clean it? And Or is it disposable? those Is are- it, ¿Quién los lava? ¿Aquí? Sí. Yeah, it's part of their stuff, yeah, Okay. Beautiful. They launder it They here. launder that, right? Yeah, they launder it here. Sí, Okay. sí, todo. Sí, porque las muchachas a veces están chiquitas, entonces siempre tienen que usar eso, aunque estén como Brian, de todos modos, porque no alcanzan ahí arriba. Y esto ellos lo tienen aquí listo para que los usen cada vez que vienes. Sí, Okay, tenemos and they have these bastante. here for her. So- Hay unas que no, entonces tienes que comprarlas. And some places don't, some places don't. we're gonna So- have Terry So get, what do you Get do those to and replace have those that on and not hand. have those? Do you launder your own? How do you compensate for that, Esther? Como If the las- center en la- doesn't have En las partes que no tienen, los centros que no tienen esto para limpiar, para poder sacudir, ¿qué usas? Ok, esto yo lo compro, o bien uso el extender, el primero extender. Pero estas telas son tuyas. No son tuyas, son de ellos. Sí, Ok, pero si tú los compras y no te los tienen ahí. no, si no los tiene, yo los tengo que comprar porque tenemos que limpiar las partes. She said that if they don't have it, she buys them herself. okay. O bien también, si no quieren comprar de estos, pueden ser los primeros extender, que les ponemos las toallitas amarillas para que recogen también el polvo. Entonces, estas también nos sirven para lo mismo. Y en las partes que no te los ofrecen, ¿tú los lavas cada vez? ¿O cómo se limpian?
Las mismas muchachas, esas se lavan con cloro. No, muchachas las llevan y Sí. las lavan. Esas Okay. se lavan con Yeah, cloro. they've been monitoring those at other facilities that don't supply them. So, which isn't a bad thing because all they're doing is just removing dust. They're still gonna come behind it, and they're still gonna Virex it completely, so they're still well within, you know. Their guidelines. Paso por paso, sí. Lo último, vamos a empezar a desinfectar el equipo. Siempre empezamos, agarramos la puerta de base, de aquí para allá y tenemos que terminar aquí. Okay. So they're actually gonna start disinfecting the equipment. She's gonna do it again counterclockwise, work her way around. Okay. Yep. Pero antes de empezar a desinfectar el equipo, tenemos que limpiar desinfectar But prior to este. starting that, she has to do this there. New gloves. Ajá. Si te fijas aquí, esta agua sigue estando limpia con el químico. Aquí puedes meter todos los trapos que tú That quieras. water continues to be sterile. That chemical combination with the water continues to be sterile, so that's what she's just throwing them in there because she's gonna use those. Ya que desinfectaste las paredes, los techos, entonces vamos a empezar con el equipo que está pegado a la pared y con el equipo que está en el piso, entonces nos vamos a cambiar los guantes. So she's gonna change her gloves. Now she's gonna start cleaning the equipment. Prácticamente nos cambiamos como 3 o 4 veces los guantes. On average, 3 to 4 times, new set of gloves. Hay muchas cajas. Ok. Todo el trapo que entra aquí ya no vuelve, que sale de aquí ya no vuelve a entrar. A mí no me gusta hacer esto, muchas hacen esto, bien exprimido, y a mí no me gusta porque entre más húmedo esté, She doesn't completely wring out a lot of water. Some people do. She doesn't because she wants to be able to have it. siempre empiezo de la puerta. Voy a desinfectar esto, todo lo que va tocando lo va desinfectando. Todo lo que va tocando. So she said, it's a lot of those spots again. Nunca vamos a tocar lo que son pantallas. Okay, she doesn't do the screens. Yeah, she doesn't use Virex on that because it'll ruin the screens. Okay. So she'll use little terry cloths or whatever microfiber cloths they offer her to just wipe them off lightly, but doesn't mess with any of the monitors. Lo que No chemical, right, sir? No chemical, no. No chemical. Question. No, no químico. Lo que siempre vas a agarrar más polvo son en los vents, entonces siempre tenemos que tener, si les das todos los días de pasada, porque siempre tenemos que limpiar los vents. Yeah, the vents, they have to be hit every day. Ya con la parte, con el extender limpiaste esta parte de arriba, entonces no es necesario. And she did that earlier with the extender, so she doesn't have to repeat that. A question, Ella también, not necessarily right away, solamente but le vas a estar dando. ask her what training she took to be able Eso to know también lo vas this a right hacer off con the las get-go. paredes, no importa. Por ejemplo, yo puedo agarrar aquí ya, dejar este trapo, agarrar otro trapo más exprimido y ya entonces darle a esto si no le di con el flama. If she didn't hit that with the initial, cleaning process that she went through, she'd go back with a extremely ringed out microfiber and redo that area, Okay. okay? Yo siempre les digo a las muchachas que no agarren así los trapos, porque si agarran así los trapos es más difícil. Si van a desinfectar están haciendo esto. Yeah, she said, don't bunch up the, Sí, yo siempre hago Okay. esto. always, yeah, Todo lay them y out. así. It's all about hitting more surface area. Ajá. Cuando andamos desinfectando podemos mover absolutamente todo. When we're para disinfecting, we poder- move everything Exacto. and put it back. Haz de cuenta, le di a todo esto, cuando llego aquí a esta parte, yo le di con el flat map a la madera. Entonces solamente le voy a So she's dar. already hit the flat mop's already hit the wood, so this is more detailed just on the handles, Sí. the high touch points. Bien, le puedo dar también a esto No para sé qué evitar que neta. haya polvo. The areas that she wasn't able to hit with the flat mop. En unas cirugías nos permiten limpiar los vidrios con esto mismo, pero bien exprimido. Y solamente le damos de arriba hacia abajo al vidrio. ¿Y cómo se limpia este video ahorita? ¿No lo limpia todavía? No los he limpiado. Pero por ejemplo, yo puedo agarrar este. Says if she cleans the glass with this, she really wrings it out, so it doesn't leave streaks. Sí, y nunca nos ha caído complaint en Yeah, esto. I've never big complaints about doing it this way. So. Never?
If she, so on the stainless steel and on the glass is where she brings it the most to try to avoid leaving streaks on either. Si te fijas, me vengo por todas las partes que están en la pared. Si se me seca un poco, agarro el Virex o el Eco, depende de lo que estoy usando, le doy unas estralladas para humedecerlo y sigo limpiando. Todo vamos a limpiar absolutamente. Esto lo podemos quitar porque todo se quita. Y vamos a hacer So she likes to use the same microfiber cloth. She'll just go ahead and moisten it more by using the spray bottle of Virex. Si te fijas, empecé de aquí y terminé aquí. And she finished here. So she would have, again, a bridge, she would have hit every one of those. Lo que nos checan en las inspecciones es esto. Esto es bien, bien importante limpiarlas y sobre todo abrirle. No necesitas hacerlo todos los días, pero mantenerlo limpio. Yeah, always hit the frame. Ajá. Porque aquí se junta mucho polvo. A lot of dust has to come in there. So, Siempre igual doblado. Vamos a empezar siempre de arriba hacia abajo. Por Up to ejemplo, bottom. sí, vamos a hacer esto. Y vamos a acabar en el de abajo. También dándole una pasada a las ruedas. hitting the wheels as well. Sí. And En esto es donde se usa más trapos. En lo que desinfectamos, casi se usa como un trapo por equipo. so this is where you use the most Rags? Yeah. Sí, ajá. Si tocas, ¿por qué? Porque si tocamos las ruedas, como desinfectamos también las ruedas, entonces a veces tocamos el piso y el piso no lo hemos trapeado, todavía está sucio, está nada más barrido. And what she said that what happens is when she's hitting the wheels, yeah, she's disinfecting it from that spot, but remember that the floor hasn't been done yet. So that's why she uses multiple microfiber towels to do it. Yo siempre me paso para atrás, digamos, a desinfectar acá y luego para enfrente, o si tiene ruedas lo volteo, porque tiene que ser desinfectado si tiene 4 lados o 2 lados, por todos los lados. Best practice is to always start on the back of the equipment and work your way towards the front. And if you have the wheels, you just shift it. Todo lo que queda dentro del equipo, todo lo podemos mover, lo podemos botar, listo. She wipes everything. Because it's interesting, I mean, there could have been a fragment of bone or something like that. That would have There's an gone. out there. And you don't take that chance because you can find it later if you're not doing what she's doing, paying that attention to detail. Lo último que detallamos que desinfectamos es las ruedas, que son las que agarran más. Siempre pues hay muchos trapos que puedes usar todos los que quieras. They should supply you with more than enough linens to use, more than enough microfiber towels to use. So don't be chintzy on that. Make sure you use as many as you Depende de la need. máquina que vas a usar, que vas a desinfectar, depende en lo exprimido del trapo. Yo en estas no la exprimo bien, ni menos en esta, porque esta tiene mucho suero, o isodine, o sangre, porque esta es la que arriman más a la cama. Entonces es la que... La tienes más húmeda. Sí, es la que tenemos que tener más cuidado. En sí, lo que más tenemos que tener cuidado es en la máquina de oxígeno y en la cama. So the oxygen equipment, you have to be very careful with it, and of course on the beds, you have to be very careful. Tú dices cuando tienes que tener más cuidado, tú dices en limpiarlo más, con más En atención desinfectarlo mejor. y ponerle más líquido, digo, tenerlo más húmedo. Sí, tenerlo Ok. más húmedo. That's the anesthesia machine, isn't it? Yeah, oxidizing, yeah. We usually, our people tell us, don't even touch those. That's the only thing that we leave behind. Is that standard? I think that's practice preference, right? El suelo cuando se seca se pone blanco, entonces son manchas blancas que tenemos que... Hazte cuenta que yo siempre les digo, vamos desinfectando, pero vamos mirando qué es lo que va quedando, porque a veces si lo traemos muy seco no limpia bien y sigue ahí quedando la mancha, pero nosotros nada más andamos así y no estamos viendo lo que estamos viendo. So you have to make sure that this is moist enough to be able to do a real good job of making sure that it's wiping everything off of it, but also go behind it and see if the Virex chemical that's on that microfiber didn't leave any white residue behind, and if that's the case, you got to go back and wipe it again. Okay. So she's watching for that as well. Si ya lo traigo más seco, solamente agarro el sprayador
lo sprayeo. And then Aquí it's nunca right vamos a tocar por lo Just regular, touch- aquí Takes nada the más. monitor, nope, only the Yeah. areas that get touched slightly. Ajá. Esta parte de anja ya le dimos con el duster, entonces no hay. Lo último que limpiamos igual son las. The last area down there are the wheels. La máquina de oxígeno es casi una de las más importantes porque es la que puede estar más sucia, igual que la cama. Igual vamos a empezar de arriba hacia abajo, pero por los 4 lados, por 1, 2, 3 y la parte de atrás, que es donde están los cables. So she still cleans it, but she's not going to mess with any of the sensitive dials and. Yo siempre trato como de ponerlos a secar estos. Los puedo poner a secar aquí, como en superficies no planas, para que se alcancen a secar bien. She tries to make sure they dry those gel inserts. They dry much better when they're on something where they're getting air from all sides. And it's Siempre kind que of- desinfectamos eso, tenemos que tener cuidado porque con cualquier cosita se prenden. Es bien delicado eso porque se She's prende. even though she's cleaning this, she's being very cognizant of the fact that she's not touching any of the areas where there are switches and dials. She's staying away from those. ¿Qué creían que eran muy fáciles? And as you notice, she continues to replace every single microfiber towel once she hits the wheels. Once the wheels are done, she doesn't want to clean anything else. Sí, lo que se usa más son estas. Puedes usar hasta 20 o más. You use 20 in a room, Sí. you can't. Todo Really? lo puedes tocar, todo lo que esté colgado aquí lo puedes tocar. Pero si te fijas, hice la parte de enfrente, tengo que hacer esa parte, aquella parte y al final hago la parte de atrás, por eso porque aquí hay mucho cable que no va a haber sangre o algo, pero va a haber polvo si no lo limpiamos. Yes, so odds are there's not going to be any blood on the back of this, but there's going to be dust. So she wants to make sure she doesn't miss it. Y esta parte es como que la especial porque esta parte es la que conectan, estos son los que conectan al paciente. Entonces, yo siempre les digo que este lo pueden poner en el piso, haz de cuenta. She could put those on the ground because she's going to clean them Sí. before she's done and she wants to stretch them out. Sí, So solamente así no se les va a olvidar. Entonces, porque ellas ya saben que a veces no, y haz de cuenta, empiezo de arriba hacia abajo sin tocar la she's not pantalla. touching the screen, Sí, y empiezo. but she's cleaning them all like that. Si el trapo está bien húmedo, los va a limpiar muy bien. Entonces, muchas hacen esto. Van limpiando y van enroscando. ¿Sí me Sí. entienden? So she's cleaning them as she goes and then she's winding it up. Este es bien importante. Nos han encontrado como sangre o lo que sea, entonces lo abrimos, lo tenemos que desinfectar bien. A mí me gusta dejarlo así abierto para que ellos sepan que sí se desinfecta. Yeah, she leaves it open as a cue that it's been cleaned. It's just something that she's always done. Y sobre todo porque este es el que le ponen al paciente. And the pulse ox, you have to always make sure it's Entonces clean. tenemos que a veces hay sangre. Yo, si There's no, blood on that pulse sí, ox. yo si no lo puedo enroscar en ¿cómo? Enrollar. Yo lo dejo aquí. Solamente con que no toque el piso. Yeah, and if she has some trouble, rolling it up, or Ahorita lo acomodo bien. she just will just put it up there so at least they know it's clean, and they'll do it in the morning. But she's going to do it right now. Sí. Ok, esto es lo más importante. Y la cama. So this is the most important and the best. Sí, esto pues es desinfectar de arriba para abajo, por los 4 lados. Cuando voy a desinfectar el bote rojo y el bote azul, siempre voy a agarrar otro trapo limpio. Aunque lo haya acabado de agarrar al momento que limpié, digamos, esto o este pedacito, no voy a hacerlo. Con esto es un... Yeah, she'll always use a dedicated, clean microfiber rag for those. Always. Regardless of what she's cleaned, those always going to get their own dedicated one. Supongamos que ya le escribimos bien los trapos I'm good. con esas mesas. Aquí lo que se Figure out a few a different estos ways ya to- le digo, le damos a eso bien exprimido. Lo que son los teléfonos, esto lo podemos mover, acomodar, pero bien exprimido con esto, mira. So this area, she's going to make sure that she's really rigged it out real well so she's not damaging any of the electrical items in here. Igual, haz de cuenta que esta mesa y las sillas, estas sillas igual desde arriba hasta abajo.
Lo último que yo voy a desinfectar es la mesa, la cama, perdón, y las luces. Es lo último que So last thing she's going to do in this room is going to be the light fixtures and this treatment, surgical bed. Surgical table. Para eso ya levanté la cama. Esto lo tengo que poner a secar y ya que se seca lo acomodo. Pero nunca lo puedo poner aquí porque está flat. Entonces tengo que buscar esos lugares. Yep, because she wants it to vent Yep. and to dry out, so she puts it somewhere where she knows that it's Sí, going to porque happen. agarra bacterias. And that can stay there through the night? Nope, she's going to put it back. Okay. She's going to put it back once it's dry. Siempre lo pongo a secar boca arriba para que se seque más pronto esta área y poder acomodar. She always wants to make sure that the side that's going to be the Velcro side that's going to adhere, she wants it dry. Yep. Igual, si no quiero mojar, solo sprayeo porque es más rápido. So she just spray it instead of just getting a new one if she needs to. María, me estoy fijando que estás usando bastante, no lo estás exprimiendo mucho porque quieres bastante agua en esto. Quiero avanzar, sí, y aparte de avanzar, a veces estos colchones tienen sangre o isodina, entonces si yo lo exprimo bastante, yo nomás le doy una pasada así y si te fijas ya está limpio. ¿Por qué? Porque no lo exprimí tanto. Si lo exprimo bastante, voy a hacer esto. What I was asking her is to what extent does she really wring it for this stuff, and she doesn't wring it as much. Yeah. She wants it soaked. fairly finished up. Yep. Ya que quité todos los colchones, es lo primero que desinfecto de la cama, los colchones, le voy a dar estas partes a la mesa. Igual, entre más agua tenga, es mucho mejor. No importa que chorree. The more moist it is, she goes, doesn't matter if you drip on the ground. She goes, it's going to get you the Cuando desinfectamos la cama, la desinfectamos por los 4 lados, porque en esta parte... always the se queda cushions eso. first and then the base. Y así le damos a la superficie de arriba con los lados y tengo que irme todos los lados. Y ya que le di a los lados por los 2 lados, tengo que agacharme para poder hacer la parte de abajo. Porque por acá a veces chorrea todo. You get all kinds of fluids down there that just drip down the sides. Y me voy a ir así y me voy a ir hasta abajo por esta área. Subimos la cama porque ellas la dejan hasta aquí, pero alta nos da ventaja de poder mirar bien qué es lo que hay aquí. And that's why she says that any chance you can to raise it all the way to the top, that's what you want to do to give yourself more surface area to clean. Anyway, what buttons do you use to raise and lower? ¿Cómo la subes? Where do you push? Ahí está. Ahí te ganas a veces. Cuando haces hold, espérame. Ahí está. Ahí está laqueando. Ok, cuando está laqueada, sí puede subir y bajar. Sí puede subir y bajar. Por ejemplo... So tiene que estar laqueada para poder moverse. Sí, porque si So no... it's got to be locked before it will go up and down. Aquí Safety. bajo. Y aquí subimos. O sea, okay. Pero yo la deslaqueé para moverla y la dejo deslaqueada porque la voy a laquear hasta que ya trepee aquí donde estaba. She leaves it unlocked until she's done. Siempre yo trato de darles a las muchachas escaleras de aluminio porque son más livianitas y que nunca se vayan a subir porque muchas se quieren subir arriba de la cama para alcanzar a desinfectar. Tenemos que desinfectar de la base hasta toda lo que es la lámpara y muchas se quieren subir aquí. Se quieren subir y estar así, subiendo de aquí mismo. Entonces es bien peligroso porque se pueden caer. Super dangerous that people have to resist the temptation to climbing on that and then raising it so they can get to the top of these lights. No good. She gets them actual small Step ladders. aluminum ladders because, aluminum step stools and ladders. Sí, aquí tienen una That's the lightest. escalera que a las muchachas les gusta usar, a mí no porque es pesada. Es más pesada que la de aluminio, pero yo siempre les doy a las muchachas de aluminio. She prefers to get her crews Son this is igual, yeah. son del mismo tamaño, pero This son is de their property, aluminio. this is what they got her to use. Igual, las de aluminio aparte que son más livianitas, son pues solamente así, y estas se desinfectan antes de meterse. Yeah, these are always disinfected before they're brought in case you're curious.
They're done out there and they're brought in. Esta no la exprimo por lo regular bien poquito y hago eso. She only brings that lightly, not very heavy, because she wants it to do a real good job of cleaning up there. Le das primero desde arriba From the hacia top abajo. first, Ajá. working her way down. Estos ya los quitamos el polvo por lo regular, pero de todos modos les damos su. Remember, the dust has already been removed, so this is just making sure that it's disinfected. Yo les doy nada más hasta aquí y ahorita abajo le doy a la lámpara. So it does to this extent now, and then when she gets down, she'll Sí. hit them. Si necesitas, ya cuando tienes práctica sabes dónde exactamente poner la escalera, pero por ejemplo aquí ya no me da chance a mí de. So she knows exactly, after a while, just doing this so long, she knows exactly where to position the ladder underneath, so she doesn't have to reposition it too many Yep. times. Sí. Normally a 2-time. The area where they grab it's gotta be super clean. You guys have to pay a lot of attention to that. Por ejemplo, cuando hago estos test con la maquinita, siempre y trato de hacer aquí, porque aquí, si no desinfectaron bien, aquí es donde va a estar. Whenever she does the ATP testing, this is the area that she always makes sure she hits. What's that? We'll have We'll to, go over that. we'll go over that. That's what Terry wants. We're just talking about that. ATP, it's a sterilization test. It's a little swab that you do and you put it into a meter to read it. Estas son Tells you how las que clean the acomodo. surface Acomodo is, las Terry. cosas no importa, pero nada más las acomodo. He tries to position them as close to the area that she found them in. Y con la misma escalera podemos limpiar esto. And with the same ladder, she's already had it, you can get those down. I was just wondering. So Steve won't be mad at you. Para que se calme, ¿verdad? Para que se calme Steve. Ay, sí. So Steve will calm down. Never complicated. So she pulls it down the most as she can and try to get all the surface area. Nice. That work? There's a lot that goes into this. It's a process. Yeah. I'll clean up. Si te fijas con la escalera, lo único que vamos a limpiar son las luces y estos. The ladder is only used for light fixtures and for those. She doesn't use it for anything else. Ábremelo, por favor. Disinfecting every day, ladder, anything that comes in here. Yep. And in theory, anything that's behind the red line should already be disinfected, but she still does it again. Ok. Entonces ya está limpio esto que fue lo último. Entonces lo que vamos a hacer es volver a agarrar el flat mat para trapear alrededor. ¿Alrededor de los sitios que Vamos a trapear, barrimos pero no trapeamos. Oh, okay, yeah. Touche, she got me. I thought she did the outside. She goes, no, I only swept the outside. Sí. Now she's gonna mop it. El agua sigue estando limpia porque si se fijan no hemos metido nada sucio al agua. And the water continues to be sterile because nothing dirty's gone in there. And I'm assuming when you mop, you do a quarter of the room, toss it, new one, right? You're never dipping a dirty pad in there. ¿Cuántos usas para hacer She goes there. ¿Cuántos qué? de los pads? Todavía. Pues uso un pad alrededor, pego y luego ya puedo usar uno en medio o dos dependiendo qué tan grande She'll use one on the outside, and she could use either one or two in the rest of it, depending on the square footage of the room. Igual si no necesita estar tan estricto. Want to keep that fairly moist, doesn't have to be super dry. Yo siempre les digo a las muchachas que como este está desinfectado al meterse, cuando lo terminamos de lavar las paredes, lo pueden dejar aquí atrás para que no lo tengan que sacar para afuera. Ahorita lo saco porque somos muchos, pero yo siempre mantengo la puerta cerrada, aquí dejo y solamente cuando voy a trapear lo vuelvo a agarrar de aquí. Because it's already been disinfected, even after she's done the walls, as a general practice, she doesn't take it out of the room, she just places it there, but there's so many people in here that she decided to put it out there and then bring it back in. Al trapear, yo trapeo, digamos, así, me traigo, porque si le voy a dar así, estoy pisando lo que estoy trapeando y al mismo tiempo no voy viendo como voy Yeah, llegando. so she wants to see what she's doing, so she goes
Behind, yeah, Y al good. mismo tiempo voy viendo lo que estoy So haciendo. she can see what she's doing, walking backwards, not stepping in the area that she just. Entre más flaquito estés, más fácil entras atrás. Nothing. Entre más flaco estés, más fácil te agarras atrás. The thinner you are, the easier it is to fit in those corners, she said. Ok, te vas a ir toda la parte de atrás, de atrás, de atrás, de atrás, de atrás, de atrás, porque todo está movido hacia el frente. So we're assuming that she's hit all that area behind, she's coming all the way around. Y vas a terminar en la puerta. And you're gonna stop at the door. Sí. Le voy a dar aquí y voy a terminar. Esto es aquí y voy a terminar hasta aquí. And she's gonna finish right there. Done. Ahí sí. If you notice the technique, when she rolls it off, she's not really touching the front, she's just rolling it off and then throwing it in. También. Ok, este, She puts everything no importa back. que esté mojado, Even if it's wet, you can still put it back. yo voy a bajar. Esta por lo regular en todas las clínicas no va tan pegada, porque siempre la tiene como un poquito más despegado, pero ya depende del área. It gives it some space. Haz de cuenta que yo voy a ir pegando todo solamente hacia ahí, porque si, por eso lo moví muy poquito, nada más hasta donde me diera chance de entrar, porque si muchos lo muevan hasta acá y es un solo, todo el equipo está aquí y a la hora de pegar ya queda como en diferente lugar. Just repeating what you said earlier, that the reason she only moves it back far enough for her to be back there is because she doesn't lose sight of where everything's supposed to go back. Yep. That is a complaint where they're saying everything got moved and jumbled around and Especially It's one of the better lessons of the day in my book because we get barked at that in the early Yeah. days a lot. yeah, why don't we all do that? Ahorita le van a dar los muchachos de pasar aquí. Yeah, and just to let you know, the girls are gonna go through this room again. Igual, She did, you know, abridge some of it in the back, Yeah, kind of yeah. cut some corners, so. Ok, ahora enseguida de que trapea la orilla, voy a trapear la parte de aquí, que es donde va la cama. She's gonna do that part for sure because that's where there's usually blood. Siempre va la quedar. She always leaves it locked. Si ya se secó esto, todo esto, ya lo vamos a... When it's all dry, then she can put it back. Por lo regular, muchas no lo dejan así, pero nosotros no lo dejamos, las enfermeras no lo dejan así, pero no lo dejamos aquí porque podemos dañar los colchones. Entonces, lo dejamos aquí. So that it could still drip water, so that's why she doesn't do what she just did. Normally what she does, she puts them on the bottom because she doesn't want to continue to wet the surface. Moist. Because it's all sterile, it doesn't matter, it's fine. Por eso los puse a espalda, como para arriba, para que esto se seque más pronto. Y ya. She wants that side dry. En unas clínicas como el San Joseph está bien viejo todo, entonces si subimos las camas hasta arriba, las camas son muy viejas, esto a veces se desensambla, entonces siempre tenemos que tener mucho cuidado en subir y bajar. Si la cama está muy vieja, no necesitamos subirlo todo, con eso que quede está bien. And you have to know the OR and the table you're working with because, and like at St. Joseph's, because the equipment is so old that if she raises it all the way to the top, some of that stuff just falls off. So she has to know not to raise it to the point where it's going to collapse on her. But she just gets to know that after being there for a while. Sí, ¿Y así la dejas? alta. Yo siempre les dejo alta porque así ellos llegan y ven que el cuarto está desinfectado y la cama está desinfectada And completamente. that's the cue that she likes to use. She leaves them up because then they know that everything got clean and they can see it. Yep. En todas mis estudios recentes ninguno se ha quejado que diga quiero la cama baja. No one's ever complained about them or leaving them up because they see that it got clean. So they, yeah. So Ya que trapeé aquí, acomodé la cama, la raqué, que es lo she's último, locked again. voy a trapear la parte del medio. En el medio puedo usar hasta 2 plasmas de esto y igual voy a ir de espalda siempre para ir viendo lo que voy limpiando y en partes cortas, porque si hago esto, yo no sé, no me voy a fijar bien cómo está quedando. Entonces siempre lo hago. She does it smaller because she wants to be absolutely sure she doesn't miss anything and she can see exactly what she just did. Si te fijas, si está el esté muy húmedo, entonces tú tienes chance de hacerlo rápido y al mismo tiempo ir viendo cómo va a quedar. And the moister it is,
you're being and the faster you can go. Y ya acomodaste eso, prácticamente solamente vamos a trapear la parte de... And the booties won't leave tracks. So that's why she said, don't even worry about going over the same spot a little bit. Claro que cuando voy a empezar a trapear la parte del medio, yo ya no tengo que tener nada aquí. Ya esto ya no va a estar nada porque lo único que voy a hacer es ir trapeando la parte del medio y ir saliendo para afuera, para afuera, para afuera, y lo último que voy a hacer es apagar la luz. Todas estas cosas que tienes aquí nomás las tienes para enseñarnos. Sí, las tengo para enseñar, pero ya cuando yo voy a trapear, yo ya no puedo tener esto. El agua ya está afuera y todo está afuera. By the time she's finishing up, that stuff wouldn't even be there, it'd be outside. Because the last thing she does when she's done through is just kill the lights. Sí. Okay. Cuando la persona empieza a trabajar y la entreno, yo siempre les digo, cuando ellos ya desinfectaron, Brian, I know. ok. Entonces les digo que cuando ellas ya desinfectaron, que trapearon y pegaron, lo único antes de trapear la área del medio, para asegurarse que todo quedó bien, desde la puerta ellas checan. Ellas checan por si se nos pasó una gotita de isodino, una gotita de sangre, una gotita de suero, nada más como un doble chequeo, porque como son nuevas y todavía no tienen la experiencia, es mejor como doble checar. Antes de hacer el medio, ¿tú dices? Sí, antes de hacer el medio. Ok. Haz de cuenta que ya está ahorita pegado, nomás falta el medio, entonces se agarran de donde empezaron, de la puerta, que es la base, y den una, como para esto, ¿sí me entiendes? O bien, si ellas van a hacer más cuartos, terminan aquí, ya cuando está el piso seco, ellas pueden venir a checar el cuarto, pero es doble checar siempre el cuarto. Says it's always good to double check. She says generally when they start to hit through the middle, she's backtracking a little bit. She does have her girls always go back, and guys always go back and just do a visual on everything, just to be Sure. absolutely sure they didn't miss anything.